el estudio de lo que corresponde el día de hoy, hermanos. Vamos a continuar con el capítulo 19 de la ley de Dios, en la parte 2, hermanos. Haciendo, hermanos, un breve recordatorio para poder saber en qué vamos a enfocar el estudio el día de hoy, de forma breve. Hermanos, podemos ver algo así, hermanos, la estructura del capítulo 19 de la ley. 7 párrafos, 7 artículos, hermanos, 7 párrafos que contemplan toda la enseñanza acerca de la ley. En el primer párrafo, de manera muy general, hermanos, vemos cómo Dios establece una ley universal y un precepto particular, ¿sí? Recordemos que aquí estuvimos hablando que esta ley universal hacía referencia a lo que el párrafo 2 o el artículo 2 nos enseña. La ley moral de Dios, ¿sí? El precepto particular, recordemos que dice que era, en este caso, no comer del árbol del bien y del mal, ¿sí? Entonces, tenemos este precepto, hermanos, y esta ley. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, este es el general, y de aquí para abajo empieza a desarrollar la enseñanza que está acá, ¿sí? Los 7 versículos, los 7 artículos empiezan a desarrollar la enseñanza que aparece aquí, hermanos, ¿sí? En el 3 vamos a ver de esta manera, hermanos, 3 y 4, ley ceremonial y ley civil, ¿sí? Aquí, hermanos, en el párrafo 2, tenemos que hacer hincapié que habla de la ley moral o de la ley universal desde la caída hasta el monte Sinaí. Si ustedes recordarán, hermanos, por esa razón yo le mandé algunos textos donde iban desde Génesis hasta parte en algunos de Éxodo, donde enseñaba esta ley moral, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar estudiando el día de hoy son el párrafo 3 y el párrafo 4, artículo 3 o artículo 4 del capítulo 19. Este ya lo vimos la semana pasada. Esto es lo que la Escritura, hermanos, conoce como la ley de Dios, ¿sí? La ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Esto es lo que se conoce como la ley de Dios. En el Nuevo Testamento, muchas veces encontramos el término ley de forma general, pero tenemos que aprender a distinguir cuándo está hablando en algún sentido de la ley general, cuándo está hablando en algún sentido de la ley moral, cuándo está hablando en algún sentido de la ley ceremonial, cuándo está hablando en algún sentido de la ley civil, o en este aspecto, ¿no? Pero esto ya es hacer un trabajo hermenéutical, hermanos, para que se pueda tener un entendimiento correcto. Y no desviar lo que es el significado de la ley. 5, 6 y 7, que eso es lo que vamos a ver en la próxima semana, con todo el favor de Dios, hace referencia, hermanos, al uso actual de la ley. ¿Cómo se usa actualmente la ley? ¿Sí? Por ejemplo, hermanos,
Y ahorita vamos a ver algunas cosas, hermanos. Es verdad, y creo que todos hemos aprendido, que tanto la ley ceremonial como la ley civil desaparecieron. Pero, hermanos, desaparecieron en cierto aspecto. Hay aspectos de la ley ceremonial y la ley civil que aún siguen siendo vigentes. Por ejemplo, hermanos, hay una frase muy famosa que todos las conocemos. ¿Quién es nuestro ayo para llegar a Cristo? La ley. ¿A qué ley se estaría refiriendo el escritor cuando habló de quién es nuestro ayo para hablar a Cristo, para llegar a Cristo? Muchas veces se piensa que a la moral, hermanos, pero en realidad se refería a la ceremonial. Porque todo esto era sombra de lo que habría de venir. ¿Sí? La ley ceremonial era sombra de lo que había de venir, y por eso le está diciendo el escritor, mira, todas esas cuestiones de la ley, pero hermanos, considerándola la ley de Dios, ¿no? No separándola de esto. Entonces usted va a decir, ¿entonces la ley moral servía? Sí. Pero cuando hace referencia del maestro para llevar a Cristo, hermanos, está diciendo que en la ley ceremonial se podían ver todas esas sombras que a la luz de Cristo se convirtieron en una realidad. Entonces dice, mira, todos los sacrificios que se hicieron acá, todas las cuestiones de la ley ceremonial que se hicieron acá, presentaban a Cristo. ¿Sí? Eran, de alguna manera, una sombra de lo que había de venir. Entonces, cuando tú entiendes eso, pues ya se convierte en tu ayo para llevar a Cristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ley civil, decimos, ya no corresponde a nosotros. Sin embargo, hermanos, hay principios dentro de la ley civil que siguen correspondiendo a nosotros. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de que estos caducaron, ¿sí? O fueron abrogados, tenemos que entender que sí fueron abrogados, sin embargo, la ley de Dios sigue permaneciendo. Entonces, tenemos que sacar lo que nos enseña esta para saber qué de esto sigue vigente, ¿no? ¿Sí? ¿En dónde presentaban el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano? O bueno, o en dónde hacían sombra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la ley ceremonial, en los sacrificios. Hoy tenemos un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Totalmente, hermanos, Cristo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido tenemos que ir entendiéndolo, hermanos. Hasta aquí, ¿estamos entendidos, hermanos? Hoy nos vamos a enfocar en este y en este, hermanos. 3 y 4. Ley ceremonial y ley civil. Hermanos, la ley de Moisés, ¿sí? La ley de Moisés, hermanos. ¿Qué abarca la ley de Moisés, hermanos? En su clasificación. ¿Alguien recuerda? Lo acabamos de ver, hermano. Va a decir, pues sí, cierto, pues si lo acabamos de ver. La ley de Moisés, hermanos, abarca lo que es la ley ceremonial, ¿sí? O los principios morales, los principios ceremoniales y los principios civiles o judiciales. Waldron lo maneja mucho como judiciales, hermanos. Por eso a lo mejor, si alguien lee el librito que tiene la hermana, se va a dar cuenta que él maneja el término judicial, pero el término judicial o civil, hermanos, viene aplicando exactamente a lo mismo, ¿sí? En la confesión, hermanos, hemos estado estudiando, ¿sí? Que las leyes morales, en este caso estas, permanecen en la actualidad, ¿sí? Y las leyes ceremoniales y judiciales, como decíamos, han sido abolidas en ese sentido, ¿sí? Esta división, hermanos, para muchos es muy complicado entenderlo para muchos, y sobre todo aceptarlo, hermanos, ¿sí? Muchos dicen o llegan a afirmar que este término de morales, civiles, ceremoniales es un poco anacrónico. ¿Sabemos a qué nos referimos cuando hablamos del término anacrónico, hermanos?
Anacrónico, hermanos, es cuando tú defines algo que no pertenece al tiempo, pero le estás dando una definición. ¿Sí? Es decir, en aquel tiempo nunca se hubieran imaginado que se llamaba de esa manera. Hasta después le pusieron un nombre. Pero para ellos, si les decías, si a los judíos, dicen muchos, ¿no? Si a los judíos le dicen, es que hay leyes morales, ceremoniales y civiles, y les estuvieran enseñando a los judíos, dijeran, no, espérate tantito, no. Hay una ley de Moisés. Hasta ahí. Hay muchos que piensan esto, hermanos, ¿sí? Y por eso rechazan hacer esta división, ¿sí? Pensando que en el tiempo de los judíos, hermanos, como nación de Israel, nunca hubiera sido entendida esta división. Es verdad, hermanos, que en muchas partes dentro de la Escritura, las leyes se presentan entremezcladas, es decir, la moral, la ceremonial y civil, sí se presentan entremezcladas, ¿sí? Y es verdad también que todas, hermanos, las tres eran obligatorias para todos los judíos, ¿sí? No había con que unas para unos y otras para otros, no era para todos. Eso es verdad, hermanos. Entonces, tenemos en cuenta, dicen muchos que los judíos no hubieran entendido esta división, dándoles un punto, como dicen por ahí luego, ¿no? Un punto a su favor, en un sentido. La Escritura las presenta muchas veces entremezcladas. Eran obligatorias para todos, ¿sí? Sin embargo, hermanos, la clasificación que hace la confesión de estas tres, clasificaciones, esta clasificación triple, es totalmente exigida por consideraciones bíblicas. No es algo, hermanos, que los teólogos se sacaron de la manga. Es algo, hermanos, establecido por consideraciones bíblicas, ¿sí? Las Sagradas Escrituras, hermanos, en primera, las Sagradas Escrituras, sobre todo el libro del Éxodo, hermanos, y todo el Antiguo Testamento, hacen una clara división entre esta y estas dos. Es clarísima la división que se hace, hermanos, entre la moral, la clasificación moral, y la ceremonial y civil. ¿Por qué es clarísima, hermano? Éxodo 21, ¿sí? Primero nos dice que estas leyes morales fueron habladas por la misma voz de Dios, ¿sí? Fueron habladas por Dios. Deuteronomio 31, 18 dice, hermanos, no solamente fueron habladas, fueron escritas con el dedo de Dios, ¿sí? Fueron escritas por el propio dedo de Dios. Sí, hermano. En algún sentido lo entendemos como un antropomorfismo, pero al decir escritas por el dedo de Dios, pues no hacemos referencia a que Dios sacó su dedo y lo hizo, sino que fueron de parte de Dios, hechas por Dios, ¿no? ¿Sí? No es porque Dios no tiene forma humana, ¿no? Entonces, pero en el entendido es de que fueron esas las únicas hechas y escritas en las tablas de los 10 mandamientos, hermanos, en las dos piedras, ¿sí? Por Dios mismo. Y eso fue únicamente con las leyes morales. Ahora, otra cosa importante también, que Deuteronomio 10:5 nos dice que estas leyes morales, escritas en las tablas de Dios, fueron las únicas que eran colocadas en el arca del pacto. Entonces, ¿hay una división entre estas y estas? Sí las hay, ¿sí? Hasta aquí podemos ver, hermanos, que los judíos pudieron ver entendido una división entre la ley moral al estudiar el Antiguo Testamento y al tener a Moisés, hermanos, como maestro en un inicio, pero los que posteriormente llegaron, sin duda alguna vieron una división primera entre la moral, las ceremoniales y las civiles. ¿Por qué? Porque esos 10 mandamientos los ponían aparte, ¿no? Entonces, es claro eso, hermano. La estructura del Éxodo, ¿sí? Nos habla también de una estructura en este sentido, ¿sí? Si usted, hermanos, bueno, ya vamos a empezar a estudiar, hermanos, o a leer cuando llegue el tiempo el libro del Éxodo. Y recuerde esto, hermanos, sí, cuando estudie el libro del Éxodo. ¿Qué pasa en Éxodo 20, hermanos? ¿Alguien recuerda qué pasa en Éxodo 20? Aquí se dan. Sí se mira con el rojo, hermano. ¿Sí? En Éxodo 20, hermanos, se da la ley moral de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Si nosotros leemos, hermanos, Éxodo 21 al 23, hermanos, vamos a ver que en ese sentido se da la ley civil en esos capítulos del 21 al 23. Nosotros vemos, hermanos, que Éxodo 24, el que acabamos de leer ahorita, ¿qué es lo que hace Éxodo 24, hermanos? Ratifica el pacto, hermanos, hecho con Moisés, el pacto mosaico. En el capítulo 24 se ratifica ese pacto, hermanos. Y en Éxodo 25 en adelante, ¿qué es lo que hace, hermanos? Se dan las leyes civiles, ceremoniales. Referentes al templo. ¿Sí? Entonces, si usted se da cuenta, hermanos, los judíos al momento de estudiar sí pudieron verse dado cuenta de esta división. Porque esta división, hermanos, de morales, ceremoniales y civiles dentro de la ley de Moisés es bíblica. ¿Sí? Entonces, la idea de que no se pudo no es real, hermanos. ¿Sí? Hay una diferencia, hermanos. Hay una continuidad de las leyes, hermanos. Esto ya lo vimos la semana pasada. ¿Sí se acuerda de cuáles eran las características que se tomaban en cuenta para que esa ley tuviera continuidad? ¿Sí? Había una principal, hermanos. Para que una ley tenga continuidad, debe estar fundamentada en el carácter de Dios. ¿Sí? Entonces, todas aquellas leyes que estaban fundamentadas en el carácter de Dios, al ser leyes morales, ¿sí? No cambiaban. Pero había leyes positivas, hermanos, ¿sí? Leyes positivas que eran dadas referente a lo ceremonial, ¿sí? Estas leyes, pues como decíamos, no son para siempre y terminan con la revelación plena del nuevo pacto. Y eso lo afirma la confesión, pero hay algunos aspectos, sobre todo en la civil, que pueden continuar vigentes al día de hoy. ¿Sí? Dice el párrafo, el capítulo 19, párrafo 3 o artículo 3 de la ley de Dios, hermanos. Lo voy a leer yo, hermanos, y usted me sigue con su vista si la trae. Si no, hermanos, ponga muchísima atención. Dice, hermanos, este párrafo o artículo número 3 de la Confesión de Fe. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte adoración, ojo lo que dice, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte poniendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. En parte poniendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo fue el tiempo de reformar las cosas, hermano? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Hasta ese tiempo. Han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, quien es el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin, o para llevar a cabo ese fin. La ley ceremonial, hermanos, Juan Calvino, en su libro de la Institución a la Religión Cristiana, afirma que era una herramienta pedagógica, la ley ceremonial, perdón. Afirma Juan Calvino que era una herramienta pedagógica para los judíos. ¿Sí? Es decir, hermanos, fueron indicaciones que agradó a Dios entregar al pueblo de Israel como instrucción adecuada a su edad infantil, cuando iba apenas, hermanos, ese creciendo.
esperando todo esto el momento de la plenitud en la que se manifestarían las realidades representadas hasta entonces en sombras. De esa manera, hermanos, cuando el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Él está haciendo referencia también a todas esas ceremonias que se estaban haciendo. Ojo, hermanos, como esas ceremonias también incluían preceptos morales, no quita la ley de los 10 mandamientos. ¿Sí? No estamos diciendo que la ley moral no sea nuestro ayo para llegar a Cristo. No, sí es nuestro ayo para llegar a Cristo. Pero demos cuenta, hermanos, cómo la ley ceremonial fungió también para los judíos como un ayo para prefigurar a Cristo y ver a Cristo, hermano. ¿Sí? Ver al Mesías que iba a venir en esa promesa dada en Génesis 3:15, hermanos. De esta manera vamos entendiendo lo que se conoce como la metanarrativa en las Escrituras, hermanos. Y ahí vemos que todo gira en torno a Cristo. ¿Sí? Y luego dice Gálatas 4:4, hermanos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿sí? Para que se cumpliera todo esto, ¿no? Entonces, las leyes ceremoniales, hermanos, tenían que ver con la adoración a Dios, ¿sí? Ojo, hermanos, esto es interesante, hermanos. Las leyes ceremoniales tenían que ver con la adoración a Dios. Es decir, ¿de dónde sacaban sus preceptos morales? Porque éstas daban todo lo referente a la primera tabla de la ley. ¿Cuál es la primera tabla de la ley, hermanos? ¿Qué mandamientos hay en la primera tabla de la ley? Los primeros 4 mandamientos en relación a Dios y no. Exactamente, hermanos. Entonces, estas leyes ceremoniales hacían referencia en su precepto moral a la primera tabla de la ley. ¿Vemos cómo se relaciona? Con esto, hermanos, podemos ver, y ahorita lo vamos a estudiar más adelante, que las leyes civiles, por lógica, hacían referencia a la segunda tabla de la ley, a la relación del hombre. Entonces, en su precepto moral, ¿sí? Vemos cómo hay ciertos preceptos morales de la ley ceremonial que fue abrogada, su principio positivo fue abrogado, pero su precepto moral de adorar a Dios sigue siendo presente en la actualidad. ¿Sí? Entonces tenemos, hermanos, aunque, ¿sí? Perdón, en algún sentido, como decíamos, identificando el aspecto moral de la ley ceremonial, no cambia, pero reconocemos que el principio positivo sí. ¿Estamos de acuerdo? El precepto moral de la ley ceremonial continúa vigente, pero el principio positivo sí cambia. Es decir, los sacrificios se hacían ¿para qué? Como ofrenda ¿a quién? A Dios. El dar ofrenda en sacrificio vivo, el Nuevo Testamento nos habla que demos ofrenda en sacrificio vivo, continúa siendo vigente. En el aspecto moral sí, en el aspecto positivo no, ya no tenemos que ir a sacrificar animalitos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hermanos, esto es lo que tenemos que entender, hermanos, para entender correctamente las leyes ceremoniales y qué sí fue abrogado y qué no fue abrogado. El principio y el precepto moral, aún dentro de las leyes ceremoniales, ese no cambia. ¿Por qué? Porque está sustentado en la primera tabla de la ley, que son las leyes morales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por lo tanto, hermanos, podemos decir que aunque las ceremonias se abrogaron con la venida de nuestro Señor Jesucristo, permanece la verdadera religión y la piedad. Hermano, usted ha escuchado decir, es que Jesucristo no es religión, ¿verdad? Eso no es correcto, hermano. Jesucristo sí es religión. ¿Qué pasa con aquellos que dicen Jesucristo no es religión? Vea la vida de ellos, hermanos, y son los que menos compromiso tienen. ¿Sí? Es el pretexto ideal para decir que no hay compromiso y que yo solo en mi casa puedo estudiar y hacerme erudito y puedo ir aquí, allá, acá y andar de todos lados, si bien va, o no andar en ningún lado, pero sí creerme cristiano. Y después al tiempo autonombrarme profeta del Señor. ¿Sí? No, hermanos, la religión sí existe. La religión verdadera sí existe.
¿Sí? Ese sí existe, hermanos. ¿Sí? Esa no ha cambiado, hermanos. Permanece en este sentido una religión verdadera y la piedad. Pero ahora, hermanos, pasamos a lo referente a las leyes civiles. ¿Sí? En esta, hermanos, la confesión es un poco más específica. En el 19, artículo 14, vamos a leer lo que dice ahí, hermanos. En el 19, perdón, 4, 14, ya me fui. En el 4 dice: Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que expiraron juntamente con el estado de aquel pueblo. Ojo, dice, expiraron juntamente con el estado de aquel pueblo, no obligando a ningún otro en virtud de aquella institución. Y luego, ¿qué dice, hermanos? En esta sí es específico. Solamente sus principios de equidad son utilizados en la actualidad. Entonces, aquí habla de principios de equidad. Leyes ceremoniales, principios de equidad, que esos sí son usados en la actualidad. Cicerón, hermanos, igual que Platón, filósofos, hermanos, muy reconocidos, estos hombres decían lo siguiente, hermanos. Decían, hermanos, el pensamiento de ellos era: las leyes son el alma de la república. En aquel tiempo, hermanos, a toda nación se le llamaba república. ¿Sí? Cuando hablamos de república, podemos cambiarlo ahorita nosotros por nación. Y ellos decían: las leyes son las almas de toda la república. Y luego dice: los gobiernos no pueden sobrevivir sin ellas. Un solo gobierno que no tenga leyes, hermanos, es imposible que sobreviva. ¿Sí? La anarquía, hermanos, ¿sí?, es peor que el, ¿cómo se llama? Cuando el gobierno es una sola persona. Dictadura. La anarquía, hermanos, es sumamente antibíblica, inclusive es más preferible para el cristiano vivir en una dictadura que en una anarquía. Porque la dictadura va a tener leyes y la anarquía no. ¿Relacionamos esto, hermanos, con el gobierno de la iglesia? ¿Vemos la necesidad del pacto de iglesia? ¿Sí? Ok, continuamos, hermanos. ¿Sí? El gobierno tiene la responsabilidad de esas leyes, mantenerlas. Ese es el trabajo de él, hermanos. Mantener y cuidar esas leyes, hermano. ¿Sí? Ese es el objetivo del gobierno, la responsabilidad del gobierno. ¿Sí? Cicerón, hermanos, volviendo a Cicerón, hermanos, él tiene una frase, hermanos, tremenda. Dice, hermanos, ojo, esperemos que entienda. La ley es un magistrado mudo. ¿Qué es un magistrado, hermanos? Es aquel que es responsable de ejercer la ley. Y dice, la ley es un magistrado mudo y el magistrado es una ley viviente. ¿Sí? Y es una relación bien tremenda entre lo que es el magistrado y la ley. Bueno. Hay un punto, hermanos, es muy largo, no voy a poder tratarlo, hermanos, en la sesión,
pero es importante que lo entendamos, hermanos. Voy a tratarlo de forma muy general. Voy a tratar de ser breve en este punto, hermano, pero que es importante para entender lo que es la ley ceremonial. Hay gente que afirma, hermanos, que un país no puede estar en orden si deja a un lado las leyes de Moisés, las leyes del Antiguo Testamento. Y hay muchos que dicen, es que es preferible que se tuvieran las leyes del Antiguo Testamento, porque de otra forma no va a haber. Es decir, hermanos, ¿qué era lo característico del gobierno del tiempo de Israel con la ley de Moisés, hermanos? El tipo de gobierno, hermanos, ¿sí? Está la anarquía, la dictadura, hablamos ahorita, pero ¿qué tipo de gobierno era Israel? Teocrático. ¿Qué quiere decir que es teocrático, hermanos? Se regía sobre las leyes dadas por Dios, en este sentido en el Éxodo, hermano. ¿Sí? Hay muchos que dicen, es que si México fuera un gobierno teocrático, sería algo diferente. Yo votaría por aquel que dijera que México fuera un gobierno teocrático. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Por esa razón, hay muchos candidatos actuales o que se están candidateando que quieren a fuerzas meter la religión en todo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué, hermanos? Porque la religión, hay algo que se conoce como la teología de los dos reinos. A mi hermana Yanesi le presté un libro hace un tiempo sobre la teología de los dos reinos. Es un libro buenísimo, hermano. No sé, a lo mejor si mi hermana Yanesi se acordará un poco de lo que trata el libro este. El libro este, hermanos, hace referencia a que el cristiano tiene que aprender a vivir en dos reinos. ¿Cuáles son esos dos reinos, hermanos? Esos dos reinos son lo que vivimos aquí en la iglesia, un reino espiritual y un reino civil. ¿Sí? El civil no se mete con el espiritual y el espiritual no se mete con el civil. Cada uno tiene sus dimensiones apartes en las que el cristiano tiene que aprender a vivir. ¿Sí? Tanto respeto se merece, ojo hermanos, tanto respeto se merece el pastor de la iglesia como tanto respeto se merece el presidente municipal o el presidente de la república. Hermanos, ¿cuántos creyentes el día de hoy se la llevan hablando pestes del presidente de la república? ¿Sabe usted, hermano, que eso es pecado? Porque ese hombre, querramos o no, fue puesto por Dios. Ah, hermano, pero es que todos votaron, es que algunos votaron. ¿Y a poco eso se escapa de la soberanía de Dios? Oh, es que hubo fraude electoral. ¿Y a poco eso se escapa de la soberanía? No, hermanos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Ahora, hermanos, es correcto decir, yo no comulgo con sus principios políticos. Dentro del cuadrante político yo no estoy en esa área. ¿Sí? Yo no soy de izquierda. Yo soy de derecha. O yo soy de derecha, yo no soy de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, eso se puede entender. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando nos expresamos de forma inapropiada de una autoridad, del gobierno. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, en ese sentido tenemos que aprender a vivir, hermanos. No podemos revolver, hermanos. No podemos esperar. Hermano, hoy en las escuelas, la imposición
de todas las cuestiones de estas, ¿cómo se llaman? De ideología de género. ¿Cuántos de los de que estamos aquí rechazamos la ideología de género? Yo espero que todos, hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí pudieran decir, ay no, en vez de enseñar ideología de género, deberían de enseñar principios bíblicos en la escuela? O la Biblia. No, hermano. No. No es correcto. Ojo, se pueden enseñar principios morales. ¿De dónde sacamos esos principios morales? De la ley de Dios. ¿Sí? Pero no se le va a exigir a una persona, ojo, exigir que esto lo tenga en su vida. No podemos exigir. Así como nos quejamos de que no pueden exigir ciertas enseñanzas de algún tipo, no podemos exigir estas enseñanzas a la comunidad en general. No podemos exigir un gobierno teocrático. ¿Por qué? Porque Dios estableció leyes civiles que tenemos que entender en qué sentido se aplican estas leyes civiles. El gobierno teocrático, hermanos, fue para Israel en aquel tiempo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Las leyes civiles, ese gobierno teocrático fue abrogado, pero eran manifestaciones de amor. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, tenemos que entender los principios morales. Al eliminar las leyes civiles del Antiguo Testamento, en su soberanía, Dios deja a todos los gobiernos con la libertad de establecer las leyes que mejor consideren. Pero, hermanos, todo el tiempo sujetas a la regla del amor eterno de Dios, manifestado en la segunda ley. Esto es importante, hermanos. ¿Cómo saber en las elecciones por quién votar? Si todos están, ahora como dicen, ¿no? Muchas veces, entender, hermanos, quién es el que está acercándose más a la manifestación del amor de Dios en la aplicación de las leyes. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito acerca de esto en este tiempo que nos queda, hermano. Entonces, las leyes de los gobiernos, bajo formas diferentes, deben tener el mismo propósito, por el cual fue dada la segunda tabla de la ley. Primer tabla de la ley, leyes ceremoniales, preceptos morales se mantienen, que son los que se encuentran en la primera tabla. Segunda tabla de la ley, leyes civiles, y se deben de quedar los preceptos morales que se encuentran ahí. ¿Sí? Las leyes, hermanos, a las que el creyente no se puede, y esto es una diferencia, hermanos, todos estamos, que nos tenemos, en el entendido que nos tenemos que sujetar al gobierno, ¿verdad? Porque es un mandato de Dios. Las leyes a las que el creyente no se puede sujetar al gobierno, así vengan estipuladas por él, ¿sí? Son aquellas que contradicen la ley de Dios, ¿sí? Aquellas que contradicen la ley de Dios son aquellas a las que el creyente no se puede sujetar. Pero ojo, hermanos, no dice, no se puede sujetar y tiene que armar una revuelta. Tiene que ir a manifestarse en la calle. No, hermanos, no se puede sujetar y sufrir el castigo por no sujetarse. Porque muchos confunden eso. Ah, no nos podemos sujetar, entonces vamos a hacer una marcha para que quiten esto y nos vamos a levantar contra el gobierno. No, hermano, no es correcto. No me sujeto. En la providencia de Dios, sufro la consecuencia. En la iglesia primitiva, hermanos, hubo gente que moría. Es más, hermanos, fíjense hasta qué punto llegó. Hubo gente que prefería morir
a rebelarse contra el gobierno. Hubo gente que iba y se entregaba para morir, hermano. Porque no podía sujetarse en ese sentido al gobierno. Y mejor, mátame. Hoy es muy diferente, hermano, ¿sí? Hoy no estamos de acuerdo con algo como el gobierno. Y a tirarle. Por Facebook. Por todos lados, hermanos. A tirarle, a tirarle, a tirarle. ¿Sí? Continuamos, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, ¿qué leyes aberrantes no se puede sujetar el creyente, perdón? Honrar al que roba. ¿Sí? No podemos honrar al que roba. Tiene que haber un castigo para el que roba. ¿Sí? No podemos, hermanos, aprobar relaciones promiscuas, porque va en contra de la ley moral de Dios. Como se den, no podemos aprobarlas. ¿Sí? En ningún sentido podemos aprobarlas. Relaciones entre personas del mismo sexo. No se puede aprobar, hermanos. Como creyente no podemos participar en eso. ¿El gobierno las puede aprobar? Sí. Pero nosotros no podemos participar en eso. ¿Y por esa razón vamos a criticar al gobierno? No. Simple y sencillamente, hermanos, no vamos a participar en eso. ¿Sí? Nos vamos a mantener firme. Y si el gobierno se acerca a nosotros y nos dice, ¿estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Pero te voy a poner una multa. Ponme la multa. Y pago la multa, porque no estoy de acuerdo. ¿Sí? Es que los ministros ya no van a poder predicar, porque si predican contra el pecado van a ser sancionados. Pago la multa. Y si no tengo dinero y tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel. Y en la cárcel sigo predicando. Y si en la cárcel me dicen, si sigues predicando en la cárcel, te vamos a encerrar en una celda privada. Pues que me encierren en una celda privada y sigo cantando. Y si me dicen, ¿sabes qué? Como no haces caso, vas a morir. Pues hay que morir. Pero te diste cuenta que nunca hubo un proceso revolucionario contra el gobierno en ese sentido. Entonces, tenemos que aprender a distinguir eso, hermanos. ¿Sí? Las leyes que van en contra, hermanos, de lo que la segunda ley, la segunda tabla de la ley muestra, ¿sí? No pueden ser aceptadas por los creyentes. ¿Sí? Esas no pueden ser aceptadas. Estamos hablando de la segunda tabla de la ley, hermanos. ¿Sí? Hay una cosa, hermanos, con esto vamos a ir cerrando, para entender. Hay una cosa, hermanos, para las leyes. Tenemos que distinguir entre las leyes, hermanos. Hay algo que es la formulación de la ley y hay otra cosa que se le conoce como la equidad. Y la confesión lo dice así, hermanos. ¿Sí? Son dos cosas, hermanos, que fundamentan la ley. Pero tenemos que distinguir entre esa formulación y entre esa equidad. La equidad, hermanos, es aquel aspecto natural de la ley. La equidad es la misma para todas las naciones. En ese sentido, hermanos, todas las leyes del mundo, sea cual sea el objeto de estas, deben remitirse a la misma equidad. ¿De dónde saldrá esa equidad, hermanos? ¿De dónde saldrá esa equidad, hermanos? A la que deben de remitirse todas las leyes del mundo. ¿Específico? ¿Dónde muestra Dios el amor para con los hombres? La ley son dos tablas. En la segunda tabla de la ley, donde habla de la relación entre las personas, ¿sí? Allí es donde encuentras, hermanos, esta equidad, estos principios. ¿Sí? Allí. El gobierno, hermanos, no puede obligar a alguien a adorar a Dios. No puede, hermanos.
No puede, no debe. El gobierno no puede obligar a nadie a guardar el día del reposo. No puede, no debe. Pero el gobierno sí debe obligar a que la gente no robe, a que la gente no mate, a que la gente honre a sus padres y a su madre, y en el entendido de padre y madre de la Biblia, hermanos, habla de su superior, de su igual o de su inferior. ¿Sí sabía esto, hermano? Que cuando dice honra a tu padre y a tu madre, no está haciendo referencia únicamente a tu padre. Deberíamos de saberlo, hermanos, porque ya leímos una vez el catecismo. En el catecismo de Spurgeon, que ya lo leímos. ¿Hace cuánto, pastor? Hace como 3 años. 3 años. Ahí viene, hermanos, eso. ¿Sí? En el catecismo de ortodoxo también lo vamos a empezar a ver. Pero ahí viene, hermanos. ¿Sí? Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, no es necesariamente tu padre y tu madre. Hace referencia a tus superiores, a tus iguales y a tus inferiores. Es decir, honra a todos. ¿Sí? Entonces, esa parte tenemos que cuidarla también cuando vemos alguna ley. ¿Sí? En lo referente a la formulación, referente a la equidad, hermanos, recordemos a los principios morales, a la parte natural, segunda tabla de la ley. En la formulación, a las circunstancias específicas de cada lugar. Las leyes del gobierno que están sujetas a esta regla y que están marcadas por estos límites, nosotros, hermanos, no podemos oponernos, sea cual sea la diferencia con la ley mosaica. No se puede oponer. Por ejemplo, no robarás. La ley prohíbe robar. ¿Sí? Y da un castigo en la ley mosaica. Éxodo 22, del 1 al 4. Ahí nos dice, hermanos, la prohibición de robar y el castigo. Usted vaya y léalo ahí, hermanos, y se va a dar cuenta. Y nos dice el castigo por esa falta de robar. Este castigo era dentro de la teocracia de los judíos. ¿Estamos de acuerdo? Había otras naciones alrededor que no eran judías, que no eran teocráticas, que castigaban también a los ladrones. Pero algunos los castigaban obligándolos a devolver el doble de lo que habían robado. Se robaron una vaca, tenían que regresar 2. En otras naciones, hermanos, de aquel tiempo. Más adelante, hermanos, se hace una distinción entre robos manifiestos y robos ocultos. Pero al final de cuentas seguían castigando el robo. Y otros, hermanos, castigaban el robo con destierro. Otros castigaban el robo con azotes. Y otros llegaban hasta la muerte, pena de muerte. Entonces, hermanos, ¿te das cuenta? El principio de equidad defendía no robar. La formulación manifestada y dependía de acuerdo a las circunstancias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esta parte, hermanos? Eso era la formulación de una ley. Falso testimonio de igual manera, hermanos, ¿sí? En el gobierno teocrático, Deuteronomio 19:19 nos enseña, hermanos, que el falso testimonio se castigaba con la misma pena que le hubiera caído al que estaba siendo acusado falsamente. Es decir, yo era testigo de acusar falsamente a alguien y por esa pena a esa persona lo iban a azotar y se daban cuenta que yo era el que estaba dando falso testimonio. La pena para mí era ser azotado. ¿Sí? En otras naciones, ese mismo delito, el castigo era la vergüenza y otros llegaban hasta la horca, hermanos, por dar falso testimonio.
No matarás. Ojo, hermanos, en la época de la Reforma, todos los países, hermanos, todos los países con gobierno coincidían, al igual que la nación de Israel, en castigar con la muerte al homicida. Aquel que mataba tenía que morir. Solo diferenciaban en el tipo de muerte. ¿Sí? Era la única diferencia que tenían, pero todos. Las condiciones de cada país. Por eso, hermanos, la pena de muerte, el castigo de la pena de muerte, no es algo que se escapa del poder del magistrado. ¿Sí? Entonces, las leyes civiles se manejaban de esta manera. Entonces, podemos ver, hermanos, que las leyes mencionadas en los diferentes países, o en los diferentes lugares que estuvimos hablando ahorita, tienen en común que dan una sentencia contra el principio. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta parte es la importante. ¿Sí? Dan esa sentencia contra los principios y se condenan los crímenes que también condena la ley de Dios. Entonces, la severidad de esos castigos puede diferir. En este sentido, por eso la confesión dice, hermanos, que las leyes civiles del gobierno teocrático fueron ya abrogadas, pero los principios que parten de la segunda tabla de la ley siguen presentes. La formulación de esas puede cambiar, pero el principio de equidad es el mismo aún en el gobierno teocrático, en el democrático, en el comunista, en el nombre que le quieras poner. Tiene que seguir siendo el mismo. Entonces, hermanos, no es el tema. ¿Cómo sé yo por qué candidato votar? Si todos van de la misma, analiza tus propuestas y ve quién tiene los principios, más principios de equidad en ese aspecto. Y con eso ejerces tu voto. Las elecciones pasadas, hermano. Si quieres, hasta aquí, Chile.